Bienvenidos a Vinculación, programa informativo que surge entre la colaboración del Centro Iberoamericano de Posgrados y el Colegio de Abogados, Abogadas y Ciencias Forenses, en el que abordaremos diversos temas de interés público relacionados al derecho. En este capítulo presentamos ¿qué es el testamento? Bienvenidos al programa Vinculación, el programa que surge por la colaboración del Centro Iberoamericano de Posgrados y el Colegio de Abogados, Abogadas y Ciencias Forenses 2020 Asociación Civil. La finalidad es la difusión de los derechos humanos a través de diversos temas de gran interés para todos. Estamos transmitiendo desde una de las salas del Centro Iberoamericano de Posgrados, por lo cual agradecemos a las autoridades académicas la realización de este programa. Para este programa nos va a apoyar como conductor también el maestro Miguel Ángel Ramírez Villafaña. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Francisco Vázquez, un gusto estar en esta oportunidad que nos brinda el CIP y que nos brinda la Asociación Civil que presides. Gustoso de estar participando en estos ciclos de conferencias y cápsulas que son de interés para todos nosotros. Y desde luego aprecio mucho precisamente al Centro Iberoamericano de Posgrados la oportunidad de poder realizar esta transmisión. Me congratula también tener como invitado el día de hoy al maestro Reinaldo Lascano Fernández, notario público número 40 de esta ciudad de Puebla, que pues nos va hoy a platicar precisamente del testamento, mes del testamento, curiosamente mes de septiembre, y qué mejor que con él podamos aterrizar este tema y sobre todo algunas interrogantes, preguntas que pudiéramos formularle y que son del interés de toda la ciudadanía y de los estudiantes de Derecho. Si me permites, Francisco, claro con tu venia, voy a leer una breve reseña del maestro Reinaldo Lascano Fernández, quien actualmente es notario público número 40 en esta ciudad de Puebla. Sin embargo, tiene una amplia trayectoria como funcionario público, asesor jurídico de diversas entidades en el estado de Puebla. También ha sido defensor de oficio, presidente de las salas electorales a nivel nacional y de la propia sala regional en el estado de Puebla, y una persona, compañero de generación mío, ¿qué te puedo decir? Entonces me congratula tenerlo el día de hoy. Me quedo, maestro, señor notario, bienvenido a esta su casa y pues adelante con el tema relativo al testamento. ¿Qué es el testamento, mi querido maestro, para que todos conozcamos ese acto jurídico? ¿A qué obedece? En primer término quiero hacer los agradecimientos de estilo. En primer término al Centro Iberoamericano de Posgrados, al Colegio de Abogados y Abogadas y Ciencias Forenses 2020 Asociación Civil. Efectivamente, como bien lo dices, maestro Miguel, este mes del testamento, mes de septiembre, que fue instituido en su momento por las instancias federales y que hoy día lo ha adoptado la instancia local. Por disposición expresa del Ejecutivo, en este caso de Puebla, emitió un programa y emitió un periódico oficial, un decreto, en donde los notarios estamos obligados a participar en este mes del testamento, en esta campaña del otorgamiento de este acto jurídico que es de suma importancia. Y si ustedes me lo permiten, quisiera yo colaborar con ustedes en una dinámica, obviamente ustedes como conocedores del derecho. Primero, ¿qué es el testamento? El testamento es un acto jurídico eminentemente revocable, personalísimo y que debe de revestir una formalidad. Platicábamos hace rato que si realmente era un acto jurídico formal o solemne. Es un acto jurídico 100% formal y no solemne. Maestro, perdón, precisamente para el auditorio, para la sociedad, que en este mes de septiembre, como bien lo estaba refiriendo, mes patrio, mes del testamento, para nuestro público, ¿qué es solemne? ¿Qué se refiere con ellos? Porque muy seguramente hay quienes están pensando, oye, siempre se habla de testamento.
Sí, ¿Qué reviste? es que son dos actos diferentes. El único acto solemne que prevé nuestra disposición legal, el Código Civil, es el matrimonio. El testamento no es un acto solemne. No tiene que revestir la solemnidad de decir, yo a través del Estado los declaro marido. No. El testamento es un acto 100% formal. ¿Por qué? Porque acuérdate que hay ciertos actos jurídicos que, entendiendo como acto jurídico la declaración de voluntad, la manifestación de voluntad que crea, modifica, extingue derechos, obligaciones de cualquier naturaleza. Ante ese sentido, este acto jurídico va a ser la disposición de bienes para después de la muerte. ¿Sí? Es un acto jurídico para después de la muerte. No es un acto jurídico como nosotros lo conocemos entre vivos. Acuérdate que el primer acto, un acto jurídico por eminencia legal, es el contrato. El contrato es la manifestación de voluntad entre tú y yo que va a crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones. Ese es un acto jurídico bilateral. Este acto jurídico es solo y exclusivamente unilateral. Eso quiere decir que una sola persona va a tener que acudir ante una autoridad, ¿sí?, que en este caso es el notario público, que está investido de fe pública, que es un delegado de la función pública emitido por el Ejecutivo del Estado, y como consecuencia, para que surta sus efectos esa disposición de voluntad, para que surta sus efectos para después de tu muerte, tiene que revestir ciertas características. Como ya lo dije, es personalísimo. Mucha gente llega y dice, estamos casados y vamos a hacer el testamento los dos. Así, cada quien va a hacer su testamento, no en uno solo. La ley prevé que si unas dos personas hacen su testamento en el mismo, automáticamente es nulo. Esa es una de las características primordiales. Ahora, esta característica del testamento es eminentemente revocable. ¿Qué significa esto? Usted va ante notario y dispone de los bienes, que más adelante vemos cómo lo van a hacer o cómo lo pueden hacer o qué disposiciones podemos ocupar para que yo ante notario primero señalo que es mi libre voluntad y espontánea voluntad de disponer de mis bienes para después de la muerte. Me tengo que morir para que surta sus efectos ese testamento. Eso quiere decir que hay mucha gente que pregunta, bueno, yo ya hice mi testamento, entonces ya mis bienes ya no son míos. No, claro. Esos bienes siguen siendo tuyos, sí, y tienes que morirte para que esos derechos que tú tienes puedan trascender. Acuérdate que hay ciertos derechos que se terminan con la muerte, y lo decía aquí el maestro Miguel. En materia jurídico-electoral o política electoral, el derecho al voto es un derecho que fenece con la muerte, ¿sí? Hay derechos patrimoniales, en este caso, cualquier ser humano. Una de las características esenciales de un ser humano es tener patrimonio, mucho, poquito, algo debe de tener. Y cuando se muere una persona, esos derechos patrimoniales no se terminan, no caducan, no prescriben, sino trascienden, pasan de una generación a otra. Y para que exista una transmisión, una tradición, ¿sí?, hay diferentes formas. Acuérdate que en derecho romano la tradición era, yo te doy esto para que sea tuyo, ¿sí? Y era un acto entre vivos. La sucesión, que se abre cuando una persona se muere, es un acto de entre muertos. Entonces el testamento, refiriendo, primero, acto jurídico; segundo, formal; tercero, eminentemente revocable. Yo puedo llegar ante notario público y determinar ante notario y decir, todos mis bienes presentes y futuros serán en favor de X persona. Puedo regresar al otro día y decir, lo voy a revocar. La única circunstancia que uno no puede revocar en un testamento es el reconocimiento de un hijo. Ah, mire, qué interesante. Y maestro, de igual manera, así como dice usted, hoy puedo dictar mi disposición testamentaria y el día de mañana lo cambio. Pero muchas veces sucede que la misma familia, al estar enterada, oye, es que ya hizo el testamento, oye, vamos a influir porque le faltó tal hijo, le faltó tal nieto.
¿Existe alguna condición donde tendríamos que verificar si esa persona va a revocar de manera consciente, es decir, que no esté amenazado, que no esté influido? Y maestro, si nos los permite, vamos a una pausa y continuamos. Claro que sí. Gracias. Hola, ¿buscas en Puebla una opción para estudiar tu licenciatura? El Centro Iberoamericano de Posgrado CIP te ofrece 4 licenciaturas con REVOE, otorgadas por el Politécnico: licenciatura en Matemática Algorítmica, licenciatura en Negocios Digitales, licenciatura en Turismo Sustentable y la licenciatura en Administración y Desarrollo Empresarial. Visítanos e inscríbete en el CIP. Iniciamos el día 28 de agosto. Regresamos a vinculación y nos quedamos, maestro, con la pregunta de si la persona revoca su testamento para evitar alguna situación que esté amenazado, que esté presionado, que esté en alguna situación familiar. ¿Se tiene que tener algún requisito para evitar ello? Sí, cuando una persona acude a otorgar el testamento, dentro de las mismas características del testamento se tiene que señalar que la persona compareció sola, que el acto fue uno solo y que además la declaración de voluntad de esta persona fue fuera de cualquier coacción física o moral. ¿Por qué? Porque el testamento que fue hecho bajo la influencia de alguna persona o bajo amenaza física o moral, ese testamento puede declararse nulo. Y cuando un testamento se declara nulo, entonces las disposiciones expresadas por en este caso la persona que otorga el testamento se dejan sin efecto. Nadie hereda, nadie recibe, y como consecuencia se tiene que abrir el juicio sucesorio intestamentario o sucesión legítima, y ahí entrarán las personas que tienen derecho a este acto. La ley marca que en primer término, si no hay un testamento, sí, las personas que entran y tienen derecho a heredar, en primer término es la esposa, conjuntamente con los hijos. Si no hay esposa, no hay hijos, entonces se llama la sucesión a los papás. Si ya no hay los papás, entonces entrarán, digamos, los hermanos. Es decir, unos van excluyendo a otros, claro, porque muchas de las veces se piensa en nuestra sociedad que, oye, es que todavía viven sus papás, sí, pero ya está casado, ya tiene hijos. No, los papás también les toca. Muchas ocasiones nos enfrentamos con ellos. Entonces, si van excluyendo, si hay esposa y hijitos, correcto. Se excluyen a los demás. Si primero hay una esposa y hay hijos, entran los dos. Si no hay esposa y hijos, entonces serán los papás. Si no hay papás, entonces serán los hermanos. Y no hay nada de que es que la esposa. Y además, otra cosa más importante, la concubina. ¿Qué es la concubina, maestro? Es que hoy día la concubina ya tiene derechos como esposa. Anteriormente, para que existiera un concubinato, era una relación de hecho y que los dos estuvieran en aptitud de casarse. Eso quiere decir que el hombre y la mujer estuvieran en aptitud de casarse, estuvieran solteros y que, derivado de una relación continua, hicieran vida en común, mínimo 2 años, o si tuvieran un hijo dentro de esos 2 años, automáticamente ya era la concubina. La concubina hoy día tiene derecho a heredar como si fuera esposa normal. Aunque exista la esposa. Aunque incluso exista la esposa hoy día, de acuerdo a la tesis de la jurisprudencia, la concubina y los hijos fuera de matrimonio, podríamos decirle, tienen derecho a heredar. Y hace rato me preguntabas, ¿qué pasa cuando hace un testamento y no se nombró a todos los hijos? ¿Por qué no se nombraron? Porque usted llega, hace un testamento y tiene usted 2 hijos. Y después tiene otro hijo, como vulgarmente se dice, el chiripazo. Y ese ya quedó fuera del testamento. Pues fíjate que te voy a comentar un criterio de la Corte
de un asunto aquí de Puebla, en donde 2 hijos nacieron después de otorgado el testamento. Se fue hasta la corte y la corte determinó en una jurisprudencia que los hijos póstumos. Y los hijos póstumos, como la teoría lo señala, los hijos póstumos son los hijos nacidos después de la muerte del papá dentro de los 300 días. Sí. Una persona fallece, la señora quedó embarazada, ese hijo que nazca dentro de los 300 días va a tener derecho y se va a llamar hijo póstumo. Pues la resolución de la Corte determinó que los hijos póstumos son aquellos que no se fueron tomados en cuenta cuando se otorgó el testamento porque no habían nacido. Como consecuencia, se declaró el testamento inoficioso para esos efectos y participaron esos 2 hijos como herederos en el testamento. Bien. Pues maestro Miguel Ángel, ¿qué le parece esta información tan interesante que el notario nos está diciendo? Desde luego que es un tema bastante amplio. Sin embargo, yo quisiera preguntarle, aprovechando la presencia de nuestro querido maestro, ¿qué es un legado, maestro? ¿Cómo se instituye dentro del testamento y para qué sirve? Mira, maestro Miguel, cuando una persona otorga un testamento, puede otorgarlo de diferentes formas. Un testamento genérico, que yo le llamo genérico, en donde una persona comparece y designa a una persona o a varias personas como únicas y universales herederas sin determinar los bienes que se señalan. Yo puedo establecer en mi testamento que todos mis bienes presentes y futuros, cuentas bancarias, acciones, derechos litigiosos, todo lo que yo pueda llegar a tener va a ser en favor de mi esposa y de mis hijos por partes iguales, y es un testamento, digamos, a donde se nombra como únicos y universales herederos a todos. Cuando el testador hace o determina herencia en particular de cierta circunstancia, entonces se llama legado. Por ejemplo, le hago un legado especial y personal en favor de mi hijo Juan de la casa número 25 de la 3-1. Es un legado específico. Hago un legado específico de dinero en favor de María. Hago un legado específico de alimentos en favor de la persona que tú quieres. Entonces, la herencia es una sola. Se puede dividir en legados y los legados son determinaciones en específico, ¿sí? Y la herencia es genérica. Ahora, yo te debo decir que las sucesiones son derechos atractivos, así se lo determina la teoría, son universales. Eso quiere decir que tu patrimonio va a ser uno solo. Y cuando tú determinas que todos tus bienes presentes y futuros van a ser en favor de una sola persona, si tú el día de mañana te ganas la lotería, automáticamente ya entró. Y además quiero hacer una reflexión también importante. Tú como maestro en Derecho Financiero, en el testamento se puede establecer que ciertas cuentas bancarias van a ser en favor de un hijo, con excepción de lo que diga el contrato de la apertura en este caso, de la cuenta corriente. Porque ahí en ese caso el que va a subsistir es el nombramiento de beneficiarios directamente hecho en el banco, a excepción que en el banco no hubieran nombrado beneficiarios, entonces sí opera el testamento. Exactamente, sí, no es necesario que se instituya en el testamento cuando existen cuentas bancarias. En efecto, la Ley de Instituciones de Crédito lo contempla. Anteriormente era hasta un porcentaje, ahora ya con las reformas de la Ley de Instituciones, en efecto, ahora ya es el 100%. ¿Es correcto? Sí. Así es. Maestro, ¿qué sucede? Que muchas de las veces nuestras familias, nuestra sociedad dice, oye, es que tengo que dejarle mis bienes a mis hijos. Y los hijos dicen, oye, mamá, papá, haz tu testamento y nos tienes que dejar a todos. La pregunta es, ¿hay una ley que obligue a los papás, a los abuelitos, a dejarles sus bienes a sus hijos? No, esa es una tradición. Estamos acostumbrados culturalmente que los padres hagan un patrimonio y que ese patrimonio recaiga en los hijos. Es un principio muy paternalista que nosotros los mexicanos tenemos.
pero no, en ningún momento no hay disposición en ningún código o disposición legal que diga, primero, que los hijos tienen la obligación de hacer, los papás tienen la obligación de hacer un patrimonio, no es cierto. Y mucho menos que están obligados a darle a los hijos, eso tampoco es cierto. En el testamento yo he visto que por ingratitud a algunos hijos no les dejan nada a los papás y nombran a un tercero, o más aún, a nadie de la familia. Aquí en el caso de Puebla hubo un evento en donde una persona dejó todo su patrimonio para sus gatos. Los herederos impugnaron el testamento porque decían que los gatos pues, no podían heredar, y entonces la determinación en este caso judicial fue que, si bien es cierto, no podían heredar los gatos, pero sí podían heredar una asociación civil encargada de protección animal. Eso sí es posible, pero no, la ley no obliga en ningún momento a que tú tengas que heredar en favor de tus hijos. Muy bien. Maestro Miguel, ¿qué le parece? ¿Alguna otra pregunta ya para ir cerrando este espacio? Y los invitamos, por supuesto, de antemano a que sigan Vinculación, que es la colaboración del Centro Iberoamericano de Posgrados y el Colegio de Abogados, Abogadas y Ciencias Forenses 2020 AC. Para finalizar, maestro, gracias. Hoy, ¿por qué se instituye el mes del testamento? Ya lo decía usted al principio, maestro. ¿Y dónde se ubica su notaría para tal fin? Mira, este mes del testamento lo instituye gubernamentalmente el licenciado Peña Nieto y ya se quedó como una tradición y ya lo adoptaron todos los estados de la República. Considero que la persona que tenga algún bien, el que sea, que se acerque a la notaría. Es importante que haga su testamento. Hoy ya el testamento ya no es muy caro, y más si en este programa establecido por el gobierno del estado, el testamento vale 1,800 pesos. Creo que es muy accesible a la gente, nada más que la gente tenga esa cultura de hacer testamento. Piensa que la gente nunca se va a morir. No, si se muere la gente. Y bueno, pues yo estoy a sus órdenes en la Notaría Pública número 40, 3 Sur 4115, Colonia Gabriel Pastor, en la ciudad de Puebla. Gracias, maestro Lascano. Y bueno, pues nada más me resta agradecerles Gracias. al Centro Iberoamericano de Posgrado y a la asociación que tú presides. Gracias, del Colegio de Abogados. El Colegio Abogados y Abogadas 2020, Asociación Civil, por la invitación. Y bueno, pues me constituyo como un colaborador de ustedes. Gracias. Y quisiera yo terminar con una frase que leí en la mañana, que dicen que nadie es tan pobre para no poder dar una sonrisa, y nadie tan rico para poderla recibir. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestro Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Para finalizar, ¿qué nos diría usted? Pues siempre un honor, y qué bueno que el CIP contribuye a este tipo de foros, de este tipo de cápsulas, porque desde luego todo el mundo aprende, no necesariamente los abogados, sino cualquier ciudadano que se preste a escucharnos, y sobre todo en temas tan actuales como el testamento, mes de septiembre. Les agradezco la participación a ustedes y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Pues amigos, nos despedimos. Esto fue el programa Vinculación, que se da por la colaboración del Centro Iberoamericano de Posgrados y el Colegio de Abogados, Abogadas y Ciencias Forenses 2020, Asociación Civil. Este programa se está transmitiendo desde una de las salas de los juicios orales, precisamente del CIP. Y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales que van a aparecer ya antes de concluir este programa, como son Facebook, Instagram, TikTok, tanto del CIP como del Colegio de Abogados, Abogadas y Ciencias Forenses. Por lo tanto, no me queda más que agradecer a nuestro invitado, maestro Miguel Ángel, e invitarlos a que nos sigan. Hasta la siguiente. Agradecemos al Colegio de Abogados, Abogadas y Ciencias Forenses 2020 su participación para la realización de este programa. Les compartimos un poco de las actividades que el colegio lleva a cabo. El Colegio de Abogados, Abogadas y Ciencias Forenses 2020, Asociación Civil,
del cual tengo el honor de presidir, tiene entre otros como objetivo la difusión de los derechos humanos a través de diversos temas de gran interés para ti. Es por ello que acudimos a las universidades, a las preparatorias, a las secundarias, a las primarias, para que diseñemos el tema de relevancia que a través de los especialistas vamos a realizar. De igual manera, ya para el ejercicio del litigio en las diferentes áreas del derecho, así como de las ciencias forenses, a través de la educación continua, te invitamos a que te compartamos a través de esta educación continua para que adquieras las habilidades y destrezas que se requieren en el litigio, en el ejercicio de las ciencias forenses. Más aún en esta nueva dinámica digital, la oralidad. Por ello, te invitamos a formar parte de este colegio de abogados, abogadas y ciencias forenses 2020 Asociación Civil.